Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Hay una pequeña confusión con relación a la entrada. No escuchaba cosas de la tecnología. Bien, pues vamos a continuar con lo que estuvimos analizando, que es la enajenación de bienes. Ahora les voy a platicar de la problemática de la enajenación de casa-habitación. En el caso de la enajenación de casa-habitación, pues no siempre la casa-habitación está exenta. En ocasiones la casa-habitación se va a considerar gravada. Ya vimos en programa anterior cómo se calcula la ganancia o pérdida de enajenación de bienes. Aquí no va a variar que sea un local comercial o que sea casa-habitación. Es exactamente igual. Se calcula igual para determinar la ganancia o la pérdida en enajenación de estos bienes inmuebles. Es importante que ustedes analicemos esta situación con el objeto de que pues probablemente estemos en esa disyuntiva de conocer o de querer ver qué es lo que más nos conviene. No siempre nos conviene decir que se exente, por ejemplo, dependiendo de lo que vayamos a vender, dependiendo de la utilidad o pérdida, dependiente de un futuro, de la posibilidad de que en un futuro nosotros vayamos a calcular o no calcular, decidir o no decidir. Bien. Me voy a permitir proyectar la ley para que la vayamos analizando uno a uno nosotros. Esta parte del cálculo lo tenemos en el título 4, Personas Físicas, capítulo 4, enajenación de bienes, a donde se ve enajenaciones de bienes muebles, enajenación de bienes inmuebles y enajenación de acciones, que es uno de los programas que vamos a tener más adelante, pues ya que sea que vamos a platicar de la enajenación de acciones. Todo esto un poquito en preparación de nuestra declaración anual de personas físicas, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo. Ya tendremos a inicio de marzo la preparación de lo que son las personas, la declaración de las personas morales y alguna problemática con relación al llenado del formato del reciclo ahora y de lo prellenado que está realmente en un verdadero problema porque está mal prellenado, está mal calculado el coeficiente, no se puede avanzar, no se puede modificar. Entonces, si no se puede modificar con lo que yo tengo porque no estoy de acuerdo en la autoridad, yo siempre he propuesto que se vayan a hacerlo como una aclaración. Y a ver, pues si quiera presentarlo y en una aclaración. El problema es el pago, que si no lo pago uno a tiempo, bueno, vamos a tener problema de actualización y recargos. Bien, vamos a analizar ahorita. Déjenme nada más checar nuestro artículo 93, de la ley del impuesto sobre la renta, y vamos a ver la fracción 19, que es la que se lleva de los exentos. Recordemos que el artículo 93, en su enunciado inicial, nos marca que están exentos, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y nos vamos a dirigir hasta déjame ver, tracatrán, ay, mamacita linda, vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver ahorita, porque no, se me perdió un poquito, la fracción, pero ahorita la encontramos. Eh, Déjenme ver, enajenación de bienes, fracción 19. Bien, me voy a permitir y la vamos a analizar juntos, que es lo que a mí me gusta hacer junto con cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Ok, déjenme proyectarla. Perfecto. ¿Por qué proyecto? Porque pues es fiscal a fondo, tenemos que analizar junto con ustedes para que ya las dudas vengan del conocimiento. Nos marca aquí en la fracción 19 del artículo 93, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos, la derivada de la enajenación de casa-habitación. Ya vimos lo de terreno, lo de un local comercial, y en este caso quiero partir de aquí porque va a ser un cálculo similar si nosotros decidimos o rebasa los lineamientos de la exención de la casa habitación. Está exenta del pago la casa habitación del contribuyente, casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión. La UDI debe de andar ahorita como alrededor de 714. Estamos hablando de aproximadamente 4,998,000 y algo. Vamos a hablar de 4,900,000 pesos para que tengamos un colchón. La cantidad exacta es 4,998,770, ya que está ahorita en 414,41 nuestra UDI. Y la transmisión se formalice ante fedatario público. Hay dos situaciones. Si vamos a vender un local comercial, no hay necesidad de que se formalice. Se calculan los impuestos y vámonos. Aquí no, porque como es casa habitación y está exento, y para estar exento tiene los requisitos, pues que no rebase de 4,900,000 pesos o 998,000, casi 5 millones, abajo de 5 millones, y que se formalice ante el notario. Por el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en términos del capítulo 4 de este título que ya estuvimos analizando anteriormente. Considerando, eso es importante, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. Lo que exceda, ya después de calculado los gastos, bueno, tenemos una proporción y sobre eso se va a pagar el impuesto. El cálculo y entero del impuesto que corresponde al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a este capítulo. Para la exención, si está grabado, bueno, pues vamos a pagar, pero es muy importante que si en el caso de casa habitación, tiene que estar ante notario. Mire, en el segundo párrafo de esta fracción, es importante, la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que en los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, no hubiera enajenado otra casa habitación. O sea, para que esté exento, tenemos que enajenar cada 3 años una casa habitación. Ahorita tenemos un problema porque con esto de la pandemia, pues mucha gente necesitó vender su casa, pues o porque la estaba pagando, o porque ya no tenía dinero, o porque necesitaba dinero, que los bienes son para remediar males, etcétera, ¿no?
De que se trate, el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación por la que lo hubiera obtenido la exención prevista en este, y manifieste bajo protesta de decir verdad que dicha circunstancia ante el notario, ante el fedatario público. ¿Por qué? Aunque el fedatario, cuando nosotros presentamos y ve nuestro RFC, porque obviamente al estar grabado, pues el fedatario tiene que poner el RFC que le corresponde obviamente a la persona para ver si no ha vendido otra casa habitación. Dice, pues mejor dime que no la has vendido bajo protesta de decir verdad. Los fedatarios deberán consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de internet de dicho organismo desconcentrado, de conformidad con las reglas que emite obviamente dicho organismo, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante 5 años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate. En primer lugar, para que esté exenta tiene que ser 3. Y entonces, bajo protesta, decir, pero de todas maneras, él checa en 5 años. Si rebasa de 3, o sea, está en el cuarto, quinto año, pues debería de estar exenta, aunque hace esta aclaración, la obligación que tiene el fedatario público para que pueda avisar que no hay ninguna con una constancia y que no hay ninguna enajenación de casa habitación que estuviera exenta. Obviamente por lo que hubiera tenido la exención. Aquí ya estamos en enajenación de bienes muebles, ¿no? No hay necesidad obviamente de irse a esa situación. ¿Qué otra cosa tenemos para ver la exención de esta casa habitación? Bueno, para ver la exención de esta casa habitación, pues también es necesario nosotros tomar otra serie de reglamentación que nos va a llevar a esta situación. Mire, tenemos en este caso el artículo 154 y 155 del reglamento. Este es importante, no debe de modificar ninguno de los elementos de la relación tributaria, pero sí es importante que sepan ustedes, obviamente, que para los efectos de este artículo 93, fracción 19 de la ley, se considerará que la casa habitación del contribuyente comprende, además de la superficie del terreno, que no debe de exceder de 3 veces el área cubierta por la construcción que integran la casa habitación. Ok. Yo tengo un terreno de 900 metros, de los cuales 300 metros es de construcción. La libré. Porque este artículo 154 del reglamento me hace referencia que la superficie del terreno no exceda de 3 veces el área cubierta de construcción. Si el área cubierta de construcción es 300, 3 por 3, 9. Si el terreno es de 900, bueno, pues entonces estamos hablando que no rebasa. Pero si tengo un terreno de 1000 metros, pues ya tenemos un problema con esos 100 metros adicionales, porque en todos los 100 metros adicionales estarían grabados. Quiero decirles que obviamente este artículo 154 del reglamento, pues modifica la base del impuesto, porque se va a tomar una base diferente. Entonces sería cuestión de que los interesados pues hicieran un pequeño juicio dependiendo de esta situación, ¿no? Ya que no debe de modificar. Tenemos otro problema que también el notario va a identificar si es tu casa habitación. Si ustedes tienen su casa habitación,
en una cosa y conservan, por ejemplo, los requisitos que vamos a ver en el artículo 155, en la casa donde eran sus padres y la herencia es para ustedes, pues ustedes van a decidir, ¿verdad? Si van a poner esa dirección como exenta o otra dirección como exenta. Todo depende de la cantidad que se va a considerar como grabada, sobre todo cuando son casas muy antiguas. Debemos de recordar que para determinar la ganancia o la pérdida, es importante que nosotros tengamos, sí, muy importante que tengamos, obviamente, toda la documentación necesaria. Nos establece el artículo 155 del reglamento y me voy a dar a la lectura. Y nos dice que para efecto del artículo 93, fracción 19, inciso A de la ley, los contribuyentes deberán acreditar ante el fedatario público que formalice la operación que el inmueble objeto de la operación es casa habitación del contribuyente, con cualquiera de la documentación comprobatoria que se mencione a continuación, siempre que el domicilio consignado en dicha documentación coincida plenamente en su caso con alguno de los elementos que se van a enumerar. Primero, la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Aquí está mi INE, aquí está mi IFE con la dirección del inmueble. Esa es una. Los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por prestación de servicios de energía eléctrica o telefonía fija también es otro. Este es mi teléfono. Fíjense. O los estados de cuenta que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero o casas comerciales o tarjetas de crédito no bancarias. Todo eso hace que me llegue, obviamente, a mi casa habitación, pues toda la información, ¿no? Cuando yo voy y quiero sacar una línea de crédito, una tarjeta, en Liverpool, por ejemplo, Palacio de Hierro, de esas tiendas grandes, pues obviamente tengo que poner mi dirección a donde me va a llegar toda la información. La documentación a que se refieren las fracciones anteriores, esto es muy importante. Deberá estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. Esto que están ustedes viendo, que este es el segundo párrafo de ese artículo 155 del reglamento, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquiera de la documentación que vimos con relación, menos lo de la credencial para votar, pues se puede decir que esa es la casa habitación. Ascendientes, descendientes, cónyuges que tenga los recibos de energía eléctrica, los estados de cuenta. Entonces, ya tenemos este 154, este 155 y me voy a seguir leyendo otras partes del reglamento que son muy importantes para poder determinar esta situación, que en este caso son, permítanme, y permítanme porque tengo que checar aquí en la ley qué otros artículos del reglamento, de acuerdo, el artículo 205 del reglamento que dice la siguiente. Esto se refiere a la construcción de mejoras sin comprobante. ¿Se acuerdan que en el cálculo que nosotros hicimos o que nosotros les expliqué con relación a cómo se determina, se separa terreno, construcción, el terreno se actualiza,
desde la fecha de adquisición al mes anterior de la fecha de enajenación, la construcción se hace una disminución del 3% por cada año transcurrido. Obviamente debemos de recordar que tenemos un valor de rescate por aquello de que el bien tenga más de el 80% de la posibilidad de restarle al valor. Tenemos un 20%, eso es bueno. Entonces, si esa diferencia en años, si estamos hablando de 100,000 pesos para reunir obviamente los ceros, si estamos hablando de eso, bueno, estamos hablando que por lo menos tenga que tener la construcción un valor de 20,000 pesos. Ya menos no. Después tenemos adiciones o mejoras, que es lo que vamos a analizar ahorita que se necesita. Esos dos valores que vamos a restar al valor de venta, tenemos otro valor de rescate que no debe de ser menor del 10% entre el precio de venta y estos valores de terreno y construcción. Dices, oye, ¿cómo el 10%? Pues oye, pues, ¿cómo es posible? Bueno, les quiero decir que en el año del 93 se modificó los 3 ceros, le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, lo que me pudo haber costado 20 millones, pues se convierte en 20,000 pesos. Y al momento de actualizar, si ahora lo que estoy enajenando ya cambió porque estaba en las afueras de la población o no tenía tantos factores que se toman en cuenta para el valor de un bien, como son áreas de recreo, áreas de escolares, áreas de mercado, áreas de comunicación, etcétera, que eso aumente el valor, porque si está lejos de todo esto, pues el valor disminuye. Eso nos va a llevar, queridos amigos, a una situación muy importante que es la siguiente. Les hago una reflexión que sería la siguiente. A ver, el valor del cemento, de los ladrillos, de la varilla, de todo lo que me sirve para la construcción de mi bien, vale lo mismo en cualquier lugar. O sea, el valor del bulto de cemento, el valor del metro cúbico de arena, etcétera, pues es igual en cualquier lugar. Aquí lo que varía es dónde vamos a edificar la casa. Si yo la edifico en las afueras o en áreas conurbadas, no de mucha, perdón, pero tengo mi alergia, en una área conurbada, no de mucho valor, bueno, pues la casa no va a valer lo mismo que si yo la construyo en un área donde tiene mayor valor las casas o las edificaciones. Eso es importantísimo. ¿En dónde voy a invertir ese dinero? Que mi valor crezca. Porque, repito, toda el área de construcción cuesta exactamente lo mismo, todo ese material. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar de las adiciones o mejoras. Pero antes, obviamente, ya llegamos al término medio de esta hora de plática. Entonces, vámonos a un corte comercial o a un corte que va a ser de interés para ustedes. Vamos al corte. Bien, regresamos de nuestro corte. Quiero agradecer a las personas que están obviamente con nosotros, principalmente a mi amigo Germán Solé. ¿Cómo estás, Germán? Es un placer que estés con nosotros. A José González, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal y a otros más. Bueno, tenemos que cuando vamos a calcular
vamos a calcular otras adiciones y mejoras que hacen que obviamente nuestro bien tenga un mayor valor. Al tener un mayor valor nuestro bien, pues obviamente vamos a tener que hacer algunas deducciones adicionales para que lo grabado no cause mucho impuesto. Tenemos nosotros adiciones o mejoras que van a subir el precio del bien, que se hace desde que yo compré hasta que yo voy a vender. ¿De acuerdo? Dice Rafael Farrelly. Saludos. Este año compré mi membresía para estar bien capacitado por los mejores. Felicidades, atentamente. Ha de ser un despacho de contadores. Recuerden que, como dicen ustedes, bueno, hay oportunidad de que ustedes puedan seguir viendo estas transmisiones. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que tener cuando hacemos adiciones o mejoras. Pues que fíjate que le vamos a cambiar el piso y le vamos a poner parquet. Pues a lo mejor guardé los comprobantes de compra. Recuerden que sí también requiere, cuando hay unas deducciones, también requiere la información del comprobante. Pero bueno, vamos a ver en este caso nuestro artículo 205, construcciones y mejoras sin comprobante. Nos está marcando que para efectos del artículo 121, fracción segunda de la ley, cuando el enajenante no pueda comprobar el costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, se considera como costo el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra, en el caso que hayamos hecho el aviso, obviamente el aviso de terminación de obra, ¿de acuerdo? Eso es importante, eso es importante que lo tengamos, ¿ok? Entonces, este aviso de terminación, cuando dicho aviso precise obviamente la proporción del valor de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble que correspondan al terreno a la que se refiere la construcción. Y eso nos va a llevar, obviamente, a estar muy, muy atentos de que la construcción multiplicada por 3 es la que se compara contra el terreno. El contribuyente considera únicamente como costo el valor que corresponda a la construcción. También nos marca en este artículo 205 que las autoridades fiscales podrán ordenar o practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados referidos a la fecha en que las construcciones o mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor de avalúo sea inferior al 10% de la cantidad que contenga el aviso de terminación de obra, se considera el monto de avalúo como costo de la inversión, por supuesto. Bien. Recuerden ustedes qué es lo que hace cuando yo construyo una casa y hago el aviso de terminación de obra y le digo, oye, te costó 2 millones la construcción, o no, ponle menos valor, porque pues el predial me va a subir mucho. Mucho cuidado con ese toma de decisiones, porque ese valor va a ser base para que nosotros tengamos los valores reales para calcular el impuesto. Tenemos en la fracción tercera de este artículo 205 que cuando por cualquier causa el contribuyente no pueda comprobar el costo de la inversión en construcciones y mejoras
y podrá considerarla como el costo que dicha inversión, el 80% del valor de la construcción que reporte el avalúo que a efecto practique, obviamente, el valuador, referido a la fecha de la misma inversión, que fueran terminadas tomando en consideración la antigüedad. Fíjate que no tengo el comprobante, no di el aviso, pero mira, esto originalmente no estaba así, no tenía este piso, no tenían estos baños con estos terminados, no tenía esta cocina integral, que es lo que sube el valor cuando yo vendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dices tú, bueno, esta modificación que haces ahorita, pues tiene un valor de tal cosa del valor original, que fue una adición o mejora. Entonces, vamos a deflacionar este costo y lo vamos a poner como una adición o mejora. Eso es muy bueno, porque habla del 80%. Recuerden que hay una proporción de 80-20 cuando yo desconozco de cuánto es el terreno y cuánto es la construcción. Esto es importante porque me viene a ayudar, obviamente, a poder tener un costo adicional para bajar el valor o la base del cálculo del impuesto. Entonces tenemos que tomarlo perfectamente en cuenta. Este artículo 205, cuando yo no tenga la información, obviamente la información requerida. Al igual que este artículo, nosotros también tenemos que, recuerden que cuando está grabado, pues yo divido mi ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y de enajenación para dos cosas. Primero, para el pago provisional y segundo, porque vamos a suponer que estamos hablando de 1,000,000 de ganancia, vamos a suponer que tengo una antigüedad de 10 años, pues lo divido entre 10 y serían 100,000 pesos, que sería el ingreso que voy a acumular a mis demás ingresos, y me quedan 90,000 pesos que no van a sumar para el cálculo del impuesto y que lo vamos a llevar a una multiplicación de el valor de adquisitivo del contribuyente. Lo vamos a calcular la base entre el impuesto entre la base. Ese es el valor. Si es una persona moral, que ya sabemos que es el 30% el ISR, pues sabemos que siempre va a ser el 30%. Aquí en las personas físicas no, porque depende muchísimo. Acuérdense que estamos hablando de una tarifa. Entonces, la dividimos y la diferencia, que son los 90,000 pesos, la vamos a multiplicar porque ese va a ser un ingreso grabado no acumulable, ya que lo que acumulamos fue lo que dividimos entre los años transcurridos. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta situación, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos nosotros en el capítulo 10 del reglamento, que habla de la declaración anual. Permítame, porque mi alergia me tiene muy atormentado. En el artículo 260, de la declaración anual, ¿sí?, que nos va a hablar, obviamente, de esta situación. Dice que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos, ya que tiene varios párrafos, por supuesto. Déjame checar para no irme a otro artículo que no sea más referenciado,
y efectivamente el más referenciado es el 262 del reglamento. Vámonos al 262 del reglamento. Y tiene marcado lo siguiente, como ustedes lo están viendo. Para efectos del artículo 150, tercer párrafo, y estamos hablando, cuando hablamos del artículo 150, estamos hablando del cómo se calcula la declaración anual, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la ley, cuando las personas físicas estén obligadas a informar en la declaración anual los ingresos exentos, deberán cumplir con las obligaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes conforme a lo siguiente. Primero, quiero decirles que en la ley del impuesto sobre la renta establece quién tiene, cada capítulo, quién tiene la obligación de informar, quién tiene la obligación de expedir comprobantes. Siempre en cada capítulo de las personas físicas hay un artículo de obligaciones. Pues en el capítulo 9 no hay un artículo de obligaciones. Sin embargo, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues en el reglamento lo están poniendo. Cuando únicamente perciban por concepto de enajenación de casa habitación, herencia o legado, a que se refiere el artículo 93, fracción 19, que estamos inciso A, que es la venta de casa habitación. La fracción 22, que estamos hablando de la sucesión testamentaria. Siempre que dichos ingresos en lo individual o en su conjunto excedan de 150,000 pesos, deberá solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes en el formato que se determine por el SAT a través de reglas de carácter general. Pues resulta que en lugar de que en la ley estén las obligaciones de inscribirse, me lo ponen aquí en este artículo, como siempre, y ya ven que, y luego como se hace un cochupo o se hace un arreglo entre el Colegio de Notarios y la autoridad, bueno, pues nos obliga, obviamente, a que nos demos de alta. Bien. Entonces, aviso de aumento de obligaciones. Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros capítulos del título 4, que es el mundo de las personas físicas, más los ingresos mencionados en las fracciones anteriores excedan de 500,000 pesos, no será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones por los ingresos exentos que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes por los demás ingresos. Esto es importante porque cuando nosotros platiquemos de la declaración anual de las personas físicas, que esta es una parte que estoy llevando, nada más del capítulo 4 del llenado de la declaración de las personas físicas, sí, es importante que lo tengamos. Fíjense. Nosotros estamos hablando del reglamento, el artículo 262. Pero me voy a permitir, discúlpenme, por favor, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, en el título 4, artículo 150, permíteme porque me tengo que ir al capítulo de la declaración anual. Quiero hacer una referencia. Este es el artículo de la declaración anual del cálculo, pero fíjense que voy a irme al tercer párrafo para que ustedes sepan de dónde viene este artículo
este artículo que estoy mencionándoles a ustedes. Dice que en la declaración a que se refiere el primer párrafo, que habla de ingresos menos deducciones de cada capítulo, menos deducciones personales, pues se va a llevar al cálculo del impuesto. No debemos de tomar en cuenta ni los ingresos exentos ni los de pago definitivo, ya que estos no forman base del impuesto, que es el primer párrafo del 150. Lo que quiere es la base que está marcada en el artículo 152 de la ley. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago del impuesto, incluyendo aquellos por los que no estoy obligado al pago del impuesto. ¿Por cuáles no estoy obligado al pago del impuesto? Bueno, pues no estoy obligado al pago del impuesto los que no forman la base. ¿Cuáles no forman la base? Fíjense, no forman la base las deducciones, ya que me lleva el artículo 152, me lleva, si lo vemos aquí y lo vamos a ver, nos dice que las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando los ingresos obtenidos. Aquí está la fracción 4. Después de efectuar las deducciones autorizadas de cada capítulo. Entonces, cuando ya estamos nosotros en el artículo 150, pues estamos hablando de que no vamos a tomar en cuenta aquellos por los cuales no estoy obligado, que son las deducciones. ¿Por cuáles otros no estoy obligado al pago? No estoy obligado al pago por los exentos del artículo 93. No estoy obligado al pago por los no objeto. Recuerden que la discrepancia fiscal es la diferencia en lo que yo tengo la obligación de informar, ¿sí? Que es una obligación, con relación a cualquier discrepancia que tenga yo en tarjetas de crédito, en gastos, en compras de casa, de terreno, cualquier cosa que la autoridad se cuenta que estoy haciendo gastos, erogaciones, salidas de efectivo mayores al ingreso que yo percibo. ¿De acuerdo? Esos son por los que no estoy obligado al pago del impuesto, que es esta fracción, este tercer párrafo. Hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago del impuesto. Si yo tengo préstamos, ese no es objeto. Sin embargo, cae o está dentro de mi estado de cuenta del banco, pues también tengo que informar que recibí préstamos, por supuesto. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante tener. Déjame ver aquí, tengo aquí. Ok. Es que tenía yo aquí un aviso. Incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago del impuesto y por los que se hizo el pago definitivo superiores a 500,000 pesos. Deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago, que son, en los términos de la fracción 17, 19 y 19 inciso A y 22, que son viáticos, casa, habitación y herencia. Todo eso suma para que nosotros podamos
llevar a cabo esto. Entonces, el artículo a que hace referencia en el reglamento de la ley hace nada más un resumen de este tercer párrafo del artículo 150 para que nosotros lo podamos llevar o que tengamos la obligación de cumplirlo. Estos artículos que estuvimos declarando ahorita, que hablamos de terrenos, hablamos de construcción, hablamos de valores, pues es todo lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vendemos una casa habitación que podría estar exenta, pero de no estar exenta, tenemos obligaciones de informar, porque el artículo 93 me establece que si yo no informo de viáticos, venta de casa, habitación y herencia, estando obligando a ellos porque es superior a 500,000 pesos, por los cuales me tengo la obligación de estar dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, bueno, entonces se va a considerar que no van a estar exentos, sino que van a estar gravados. Entonces, si ustedes se fijan, y me voy a ir otra vez al artículo 93, y voy a irme, y perdón la velocidad con la cual me estoy regresando, para aclararles a ustedes que en el quinto párrafo dice: las exenciones previstas en la fracción 17, viáticos, 19, inciso A, casa habitación, 22ª, la herencia, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de la ley de la declaración anual. Y el reglamento me dice que si yo rebaso de 500,000 pesos, tengo que darme de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. La venta de casa, habitación o de local, pues por supuesto yo creo que va a rebasar 500,000 pesos. Por eso es que el notario me pide la obligación de darme de alta en este capítulo de enajenación de bienes. ¿De acuerdo? Y si es de viáticos, bueno, tengo el de trabajador. Y si es de sucesión testamentaria, el heredero o legatario tiene obligación de darse de alta, y si no, hasta la liquidación. Y si no, va a pagar por cuenta de los herederos el representante legal de la sucesión. Como ven ustedes, pues son muchos datos, muchas cosas que tengo yo que cubrir para ver lo de la venta de casa habitación que esté exenta, y que con motivo de esto que estamos platicando, pues va a estar grabada. Entonces tenemos que hacer el cálculo. Bien, pues desgraciadamente ha llegado al fin de nuestro programa. Más me queda más que agradecerles a ustedes y que estén aquí. Recuerden que esta es una preparación que tenemos que tener ya ahorita para lo que es nuestra declaración anual de personas físicas. La próxima semana vamos a tener la enajenación de bienes muebles, la venta de un auto, la venta de una computadora, patrimoniales todos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a empezar a ver el dictamen en enajenación de acciones. Interesante, para que nos hagan favor de estar aquí. Bueno, hemos llegado obviamente al fin del programa. Les agradecemos mucho a los que estuvieron compartiendo con nosotros. Agradezco a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, a nuestro equipo de producción liderado por Luis Valiente, en compañía de Fernanda López Cámara, Adriana López Barrios,
sin olvidarnos obviamente de la gerencia de mercadotecnia con mi querida amiga Nelly Bastida. Su servidor y amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados. Se despide de ustedes y recuerden, a mí me localizan o me pueden ver en mi correo millaarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales con un despacho asociado en el cual me pueden localizar o ver en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Mi teléfono es 5526-537580. Para cualquier situación que quieran ver, alguna duda, me dicen que es de aquí del programa y con mucho gusto les auxilio con relación a sus dudas y los puedo orientar. Muchísimas gracias. No se vayan, por favor. Recuerden que viene debate fiscal y en debate fiscal, bueno, vamos a estar debatiendo obviamente lo del reciclo, las deducciones. No se vayan, por favor. Nos vemos, recuerden, nos vemos el próximo viernes en su programa Fiscal a Fondo.